El sonido más aterrador del mundo no es un grito, es el golpe seco y metálico de una puerta de acero de 3 pulgadas cerrándose a tu espalda, dejándote encerrado en un mundo donde tú eres la autoridad, pero ellos son los dueños. Cuando acepté el trabajo como oficial de custodia en el centro penitenciario estatal, lo hice porque necesitaba el seguro médico y la estabilidad que el gobierno prometía, sin saber que estaba firmando mi sentencia a vivir con miedo eterno. El primer día, el olor me golpeó antes de que pudiera ver nada, una mezcla rancia de encierro, humedad acumulada y una tensión agresiva que se sentía en el aire como electricidad estática antes de una tormenta. Caminé por el pasillo principal con mi uniforme gris, impecable, y mi juego de llaves tintineando en el cinturón, sintiendo cientos de ojos clavados en mí desde las celdas, evaluándome y buscando si era un hombre al que podían quebrar. Mis compañeros veteranos me dieron el consejo de oro: no confíes en nadie, no aceptes favores y nunca bajo ninguna circunstancia olvides que ellos tienen todo el tiempo del mundo para planear cómo destruirte. Al principio intenté ser el guardia recto, el que trataba a los reclusos con firmeza pero con justicia, creyendo ingenuamente que el respeto se ganaba siendo un hombre de palabra y no un tirano. Me asignaron al bloque C, el módulo de alta seguridad, donde alojaban a los hombres con condenas perpetuas por liderar organizaciones y por delitos que te helarían la sangre solo de leer el expediente. Allí conocí a El Patrón, un hombre de unos 50 años que llevaba preso 2 décadas pero que caminaba por el patio como si fuera el general de un ejército, con el uniforme siempre limpio y rodeado de escoltas. El Patrón controlaba todo lo que entraba y salía del bloque C, desde los cigarrillos hasta las llamadas, y tenía a la mitad de los guardias bajo su influencia, pagándoles con dinero que su gente movía desde afuera. Yo me mantuve firme durante los primeros 6 meses, reportando cada infracción y confiscando cada objeto prohibido, ganándome la reputación de ser el intocable, lo cual, en la cárcel, es sinónimo de ser un objetivo. El escenario cambió cuando mi vida personal se desmoronó. Mi camioneta se rompió. Me subieron el alquiler y me encontré en una situación donde tenía que elegir entre comer o pagar la pensión alimenticia de mi hijo. Los reclusos huelen la desesperación mejor que nadie, y El Patrón notó mis ojeras, mis botas desgastadas y la frustración que cargaba cada mañana al pasar lista frente a su celda. Un martes, durante el recuento, él se acercó a las rejas y, sin mirarme a los ojos, susurró con voz grave que se me veía mal y que era muy duro trabajar tanto para que el sueldo no alcanzara para nada. Lo ignoré y seguí caminando, pero sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza, martillando mi conciencia mientras comía un sándwich barato en mi auto, porque no me alcanzaba para ir a la cafetería. A la semana siguiente encontré un sobre en mi casillero del vestuario de guardias. No tenía nombre, solo contenía una suma importante de efectivo y una nota que decía «AM para la camioneta». Sin compromisos, me temblaban las manos porque sabía que debía reportarlo al director y pedir una investigación. Pero mi cuenta bancaria estaba en rojo y mi hijo necesitaba cosas urgentes para la escuela. Me guardé el dinero en el bolsillo interior, justificándome con la mentira más vieja del mundo: es solo esta vez. Lo necesito, no le estoy haciendo daño a nadie y nadie se va a enterar. Ese fue el momento exacto en que crucé la línea. El momento en que dejé de ser la autoridad y me convertí en un empleado más de El Patrón, vendiendo mi integridad de hombre por un puñado de billetes. Al día siguiente El Patrón me hizo un gesto casi imperceptible desde el comedor y yo bajé la mirada, confirmando el pacto silencioso. Él sabía que yo había tomado el dinero y ahora yo le debía un favor. El favor llegó 2 días después y era algo pequeño, casi inofensivo. Me pidió que le trajera un suplemento alimenticio de una marca específica importada que estaba prohibido en el economato de la prisión. Pensé que solo era comida y que no eran sustancias peligrosas. Así que la compré, la escondí bajo mi ropa y pasé los controles sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Se la entregué discretamente en la zona de duchas
y él me dio otro sobre con el doble de mi sueldo quincenal por un simple favor que me tomó 5 minutos. La adrenalina y el alivio financiero fueron una trampa potente. Empecé a ver la cárcel no como un lugar de castigo, sino como un mercado de oportunidades donde yo era el importador exclusivo. Poco a poco los pedidos subieron de nivel. De comida pasamos a tabaco premium y de tabaco a dispositivos de comunicación pequeños que cabían en la palma de la mano. Yo me convertí en su enlace, sacando mensajes para su gente afuera y metiendo instrucciones para sus seguidores adentro, siendo el puente invisible entre el encierro y la calle. La cárcel es un ecosistema cerrado, un laberinto de concreto donde el eco de los pasos te avisa quién viene. Y yo aprendí a moverme en las sombras, conociendo los puntos ciegos de las cámaras. Mis compañeros empecé a sospechar. Veían mis botas nuevas y mi actitud más relajada. Y algunos me miraban con envidia y otros con desprecio, porque sabían exactamente en qué juego estaba metido. Una noche hubo una redada sorpresa en el bloque C. El equipo de seguridad entró buscando objetos prohibidos, volteando colchones y rompiendo las pocas pertenencias personales que tenían los reclusos. Yo estaba aterrorizado porque sabía que el patrón tenía un dispositivo electrónico escondido, uno que yo mismo le había traído pieza por pieza durante una semana entera. Si encontraban ese aparato y revisaban el contenido, mi carrera y mi libertad se acabarían en ese instante. Pasaría de llevar el uniforme gris al uniforme naranja de recluso en cuestión de segundo. Aproveché el caos de la redada y el ruido de los gritos para deslizarme hacia la celda del patrón antes que los inspectores, fingiendo que iba a asegurar el perímetro. Él me miró y me señaló un hueco en la pared con la cabeza. Entendí el mensaje. Saqué el objeto prohibido y me lo metí rápidamente dentro del chaleco de protección. Salí de la celda justo cuando entraban los perros de rastreo, con el corazón latiéndome en la garganta, sintiendo el peso del delito pegado a mi pecho y salvándolo a él para salvarme a mí. Esa noche el patrón me mandó llamar a la sala de visitas legales, donde había arreglado una reunión clandestina, aprovechando que el oficial de turno también estaba bajo su influencia. Me dijo que ya no éramos socios, que ahora éramos familia, y que la familia se protege. Pero también me dijo con frialdad que si yo intentaba salirme, él enviaría a alguien a visitar a mi hijo. Me mostró una foto de mi hijo saliendo de la escuela de fútbol tomada esa misma tarde desde un auto, y sentí como la sangre se me helaba en las venas ante la amenaza. Ya no lo hacía por dinero, lo hacía por terror puro. Me había convertido en una marioneta de un hombre peligroso que controlaba mi vida desde una celda de 3 por 4 metros. La situación llegó al límite cuando me pidió que metiera algo diferente. No eran cartas ni aparatos. Era una caja pequeña y extremadamente pesada, envuelta en cinta aislante negra. Yo sabía lo que era por el peso y la forma. Era esa herramienta prohibida que usan para silenciar a los rivales, totalmente desarmada, pero lista para causar una tragedia. Intenté negarme, y le dije que eso era una locura, que no podía cargar con algo así en mi conciencia. Pero él solo me recordó la dirección de la escuela de mi hijo, y sonrió. Pasé 3 días sin dormir, vomitando de los nervios, mirando el uniforme colgado en mi armario como si fuera un disfraz de verdugo, sabiendo que si cruzaba esa puerta, no había vuelta atrás. El día señalado escondí las piezas en mi cuerpo de la manera más ingeniosa y dolorosa posible, camuflándolas bajo el uniforme para que fueran invisibles a simple vista. Al llegar al arco detector de metales, seiste que estaba el teniente nuevo, un tipo joven y estricto que seguía el reglamento al pie de la letra, y no el veterano que solía dejarme pasar. El pánico me invadió. Si sonaba la alarma me registrarían, me encontrarían la carga, y mi vida terminaría ahí mismo, esposado y humillado frente a todos mis colegas. Fingí un infarto. Me llevé la mano al pecho y me dejé caer al suelo con todo mi peso justo antes de pasar el arco, armando un escándalo y diciendo que no podía respirar. Mis compañeros corrieron a ayudarme. Me cargaron entre 3 y me sacaron del perímetro de seguridad para esperar la ambulancia, sacándome de la zona de peligro sin pasar por el detector. En la ambulancia camino al hospital, aproveché un descuido de los paramédicos para deshacerme de la carga, lanzándola por la ventana en un tramo oscuro y solitario
de la autopista. Nunca regresé a la prisión. Mandé mi renuncia por correo electrónico desde un lugar lejano y esa misma noche empaqué mis cosas, recogí a mi hijo y a mi madre y huimos. Nos mudamos a 3 estados de distancia sin dejar rastro. Viví escondido durante años trabajando en la construcción bajo la mesa y mirando siempre por encima del hombro. Un año después, vi en las noticias que hubo un incidente grave en el bloque C y que el patrón fue trasladado a una prisión federal de máxima seguridad en aislamiento total. Sentí una mezcla de horror y alivio al ver las imágenes, sabiendo que yo podría haber sido el responsable de facilitar esa tragedia si no hubiera abortado la misión. Hoy trabajo como vigilante nocturno en un depósito rodeado de silencio y cajas, lejos de las rejas y de la corrupción, ganando poco, pero durmiendo tranquilo. A veces, cuando camino por los pasillos oscuros del depósito, el sonido de mis botas me recuerda a los pasillos del bloque C y me da un escalofrío que me recorre la espalda. Nadie en mi nueva vida sabe que fui oficial de custodia, ni que fui cómplice. Nadie sabe que mis manos, que ahora sostienen una linterna, antes pasaban cosas prohibidas. La corrupción es como una enfermedad silenciosa. Empieza con un síntoma pequeño, casi invisible, y si no la tratas a tiempo, se extiende hasta destruir todo el cuerpo. Yo fui débil y fui codicioso. Creí que podía jugar con fuego sin quemarme, y casi pierdo a lo único que realmente importaba, que era la seguridad de mi familia. Les cuento esto porque sé que hay muchos hombres en puestos de trabajo difíciles que están tentados a tomar ese dinero fácil que parece inofensivo al principio. No lo hagan, compadres. No existe el dinero fácil. Todo tiene un precio, y el interés que te cobran esas personas es tu propia alma y tu paz mental. A veces sueño que estoy de vuelta en el bloque, sé caminando por el pasillo y que todas las celdas se abren al mismo tiempo para rodearme como uno de los suyos. Me despierto sudando y toco la madera de mi mesa de luz, agradeciendo estar en mi cuarto, jodido de dinero pero libre, sin deberle favores a nadie peligroso. La cárcel no solo encierra a los que cometieron delitos, también atrapa a los que trabajan ahí, cambiándoles la forma de ver el mundo para siempre. Yo logré escapar, pero dejé una parte de mí en ese lugar. La parte inocente que creía que la línea entre el bien y el mal era clara. Murió el día que acepté el dinero. Ahora veo a los oficiales en la calle y me pregunto cuántos de ellos tienen sobres en sus bolsillos y cuántos son esclavos de alguien más poderoso que la placa que llevan. Es un mundo cínico, lo sé, pero es la realidad que se vive detrás de los muros altos. Una realidad que la sociedad prefiere ignorar mientras se sienta segura en sus casas. Si tienes un familiar en esa situación, ten cuidado con lo que le envías y con los favores que pides, porque puedes estar alimentando un problema que nos afecta a todos. Y si trabajas en el sistema, mantén tus manos limpias aunque tengas hambre, porque la pobreza se pasa, pero la mancha de haber colaborado no se quita con nada. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Si creen que un hombre puede redimirse después de haber fallado así, o si creen que debería haber pagado con cárcel también. Es fácil juzgar desde la comodidad, pero ¿qué hubieran hecho ustedes con las cuentas amontonadas y la oportunidad de resolverlo todo en un segundo? Esa es la pregunta que me hago cada día frente al espejo, mientras me afeito, y a veces, solo a veces, logro mirarme a los ojos sin sentir vergüenza. Gracias por leer mi confesión, por entrar conmigo un ratito a ese lugar oscuro, y por dejarme cerrar esa puerta de acero para siempre en mi memoria. Suscríbanse al canal para más historias reales de personas que cometieron errores y vivieron para contarlo, porque la verdad siempre termina saliendo a la luz. Cuídense y valoren su libertad. Y recuerden que las prisiones más difíciles de escapar son las que uno mismo se construye con sus malas decisiones. Hasta la próxima verdad anónima. Espero que sus vidas sean más rectas que el camino torcido que yo elegí caminar en aquel entonces.